La buena noticia que tengo que daros, tienes que ir dándole francés para que se encienda, es que nada en nuestro cuerpo tiene más de 15 años. En realidad todos pensamos, el cerebro se centra en el momento presente y se olvida que estamos en constante transformación, en constante proceso de renacimiento. Francés, te has pasado con el... Tienes que cerrarlo y... Ahí, déjalo así. A ver si no vuelven, Nuestros glóbulos no te invitan el año que viene. Nuestros glóbulos rojos se renuevan cada 120 días, nuestras costillas son lo más viejo que tenemos cada 15 años, la epidermis cambia cada 2 semanas, el hígado entre 300 y 500 días, etcétera, etcétera. Somos un proyecto en transformación y nos creemos que estamos acabados, siempre nos creemos que estamos en este momento, bueno, esto es lo que hay, no. El cuerpo en esto nos da una lección, ¿no? Estamos en constante proceso de transformación. Así que a mí me gustaría que veamos a lo mejor dos o tres ideas básicas de cómo somos por dentro y luego lanzamos, si queréis, la conversación. Y básicamente yo os quería hablar de 2 rasgos del cerebro que creo que son importantísimos y que no nos explican cuando somos pequeños. Creo que nos ayudaría mucho a vivir el entender que venimos con un software determinado que nos hace hacer determinadas cosas, ¿no? Por eso los humanos tropezamos una y otra vez en la misma piedra, estamos ya programados para hacer determinadas cosas. Entonces, lo primero que os quiero decir es que tenemos un cerebro emocional. Y cuando decimos que tenemos un cerebro emocional, esto ha sido un descubrimiento realmente de los neurocientíficos que han aportado a la ciencia conocimientos acerca de lo que antes era la caja negra del cerebro. Es que era imposible, no teníamos la tecnología antes para medir cómo era este cerebro, cómo eran los procesos emocionales. De repente, hace 15, 20 años desarrollamos, estamos todos inmersos en esta revolución tecnológica que también afecta a cómo nos entendemos a nosotros mismos y que está cambiando nuestra forma de entender nuestro cerebro y por tanto de entender cómo hay que educarnos, cómo tenemos que curarnos, cómo podemos comportarnos y convivir los unos con los otros. Así que lo primero que yo os quisiera dejar como de recuerdo de este tiempo juntos es que cuando hablamos de inteligencia emocional no estamos hablando de una moda, de algo que va a pasar o de un tipo de inteligencia más, no, estamos diciendo que hemos descubierto que tenemos un cerebro emocional donde razón y emociones no están enfrentadas, sino que funcionan a la vez. Es más, en la base de cada pensamiento racional hay una emoción. Generalmente el problema con las emociones es que están en la parte inconsciente de la mente y que cuesta mucho acceder a ellas. Y que nuestros grandes patrones emocionales, amor y curiosidad, por ejemplo, se desarrollan en los primeros 6-7 años de vida, que es muy pronto. Con lo cual, después de los primeros 6-7 años, ya empiezas a funcionar casi sobre piloto automático en lo emocional. Y esto rige tu vida entera, rige cómo decides, cómo te relacionas con los demás, etcétera, etcétera. Así que de ahí la importancia de la educación. Este cerebro emocional tiene una característica que creo que es la que nos tendrían, cuando nos dan la bienvenida al mundo, en cuanto empezásemos a poder hablar y entender, nos lo deberían recordar constantemente. Tenemos un cerebro básicamente programado para sobrevivir. Todo esto que nos venden ahora de la felicidad va completamente en contra de lo que el cerebro piensa que deberíamos estar haciendo. Por eso, a medida que estamos superando, digamos, lo que es la supervivencia física y que entramos en vidas en las que podemos tener en cuenta nuestra supervivencia emocional, lo que estamos viendo es que están creciendo los casos de, bueno, la depresión se está convirtiendo en la gran plaga del siglo XXI, todo lo que es enfermedad mental de origen emocional se nos está yendo de las manos. Los humanos estamos dotados para la infelicidad, para la soledad, para la tristeza, para el estrés, para la depresión. Y todo es por este cerebro programado para sobrevivir que tiene muy buenas intenciones. En los humanos lo que tememos, los pensamientos, las imaginaciones, los miedos, nos afectan físicamente casi tanto como si esa imaginación fuese realidad.
Es decir, que nosotros estamos constantemente sometidos a un desgaste físico, emocional, mental, que al final es lo que hace que somos una especie con tantos problemas de salud mental. Y esto es uno de los grandes problemas con las emociones, que las emociones dejan una huella física y que se contagian como un virus. Las personas nos pensamos que las emociones las llevamos dentro y que no se contagian a los demás. Y ahora tenemos todo tipo de experimentos, algunos realmente divertidos, donde ves que si engorda la amiga de tu vecino, tú engordas. Es decir, nos contagiamos los humanos nuestras emociones físicamente. Esto, de hecho, es un mecanismo muy, bueno, yo lo encuentro muy mágico, que es el que nos permite vivir juntos, que es la empatía, la capacidad de sentir por los demás. Estamos hablando de algunas grandes características del cerebro y hemos dicho que es un cerebro emocional, regido por el miedo, programado para sobrevivir y que tienes que estar haciendo un esfuerzo constante y luego a lo mejor podemos volver a cómo hacer este esfuerzo por entrenarlo en positivo, porque solito suele tomar un camino negativo, excepto en tu caso, Lari, que es bueno, pues bastante extraordinario sí, de superación. Y otra característica muy importante del cerebro que hemos descubierto también en esas últimas 2 décadas es de la que está hablando Francesc, que es la plasticidad cerebral, la capacidad de entrenarnos. Es decir, que a la conclusión a la que llegamos es que podemos, y de hecho es en lo que estamos entrando ahora, el siglo XX es el siglo en el que estamos aprendiendo a entrenar la mente, como en el siglo pasado aprendimos a entrenar el cuerpo, exactamente de la misma forma. Es decir, en la década de los años 50 a muy poca gente se le ocurría hacer ejercicio, excepto algunos, digamos, más lanzados, ¿no? Y de repente en los años 50 empiezan a explicar a la gente, oye, que el ejercicio es importante, que vas a vivir mejor, etcétera, etcétera. Y ahora estamos empezando a ver que podemos trabajar la mente y que podemos trabajar desde el optimismo hasta la serenidad. Da igual incluso tu perfil genético. Todos nacemos con una tendencia en la escala de felicidad, del optimismo, por ejemplo, pero puedes trabajarla, puedes entrenarte y esto deja una huella física en el cerebro a ser más optimista, ¿no? Y uno de los, para ir cerrando y que podamos entrar en conversación, uno de los, para mí, de los... bueno, digamos, de los rasgos del cerebro fundamentales para entrenar es el autocontrol. Y esto sí que lo sabemos desde los años 60, porque había un hombre que ahora vuelve a estar muy de moda porque ha sacado otro libro, Walter Mischel, que hizo un experimento en los años 60 en el que ponía un marshmallow, un caramelo, en la mesa delante de los niños, y eran niños entre 4 y 7 años, más o menos, y le decía, si esperas y no te lo comes, volveré y te daré el doble. Y veían que los niños que logran ejercer más autocontrol, capacidad de frustrarse un poco ahora porque tengo una meta a medio largo plazo, esos niños 20, 30 años más tarde son niños que consiguen mejor sus metas en todo, desde criar bien a sus hijos hasta pasar un examen, hasta mantener una dieta, todo. El autocontrol se está viendo cada vez más, que es lo que nuestros, digamos, más clásicos, ¿no? La parte más clásica de la sociedad llama el valor del esfuerzo. Bueno, pues esto tiene un nombre que es autocontrol, que se trabaja como un músculo. Y ahora sabemos y trabajamos en las escuelas desde que son pequeñitos este músculo del autocontrol. Yo creo que es una enorme llave de libertad para los humanos saber que seamos como seamos, y ya, bueno, tú eres un magnífico ejemplo de ello, ¿no? Puedes superar, fortalecer y utilizar otras capacidades y, bueno, y salir adelante, ¿no? Y por cierto, lo que más dispara la capacidad de superación de obstáculos de las personas, ¿sabéis lo que es? Porque esta es otra de las características de nuestro cerebro, que es extraordinario. Es el afecto de los demás. Somos seres muy sociales, tenemos un cerebro emocional, un cerebro entrenable y podía haber dicho también un cerebro muy social, muy sensible al afecto de los demás. Los demás nos arrancan ganas de vivir, de la misma forma que los demás te pueden machacar también, y una mala palabra, dicen que para el cerebro un insulto pesa 5 veces más que una palabra amable, porque el cerebro magnifica y graba lo malo, porque quiere sobrevivir, pero también saca muchísimo partido y no somos suficientemente generosos los unos con los otros dándonos este cariño, ¿no? Que nos es muy fácil dar con una palabra, con una mirada, y nos cuesta, ¿no? Bueno, así que si queréis ahora preguntáis o charláis o comentáis lo que queráis. Yo lo he centrado en estos 2 o 3 rasgos que me parecen fundamentales para entender cómo somos y para entender cómo podemos superarnos a nosotros mismos, ¿no? Trabajando este cerebro.